Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy traemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. Esla Turkoglu sorprendió a todos al compartir por primera vez un poema dedicado a Halil İbrahim. Con unas palabras que han generado emoción y curiosidad en el mundo del espectáculo. ¿Qué está pasando entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim? Un poema inesperado que sacude las redes. La actriz Esla Turkoglu, muy querida por el público gracias a su talento y carisma, decidió abrir su corazón de una manera que pocos esperaban. En sus redes sociales publicó un poema titulado con una frase que rápidamente se volvió tendencia, Sen kalbinde kalan sitemsin, que en español significa eres el reproche que queda en mi corazón. Esta declaración poética ha generado un verdadero revuelo, pues muchos se preguntan si se trata de una confesión de amor, un mensaje de despedida o simplemente un reflejo de sus emociones más íntimas. Los comentarios no tardaron en inundar las plataformas digitales. Una de sus seguidoras escribió, Esla, con estas palabras nos hiciste llorar, se nota que lo sientes de verdad. La parte más impactante de este hecho es la reacción de Halil İbrahim, quien no tardó en responder con un mensaje breve pero poderoso, algunas palabras llegan al alma más que cualquier gesto. Con estas palabras, el actor dejó abierta la interpretación y alimentó aún más la curiosidad del público. ¿Será que entre ambos existe una historia que aún no conocemos por completo? ¿O simplemente se trata de una amistad profunda que se expresa a través del arte? La prensa turca rápidamente recogió la noticia y en pocos minutos ya se hablaba de una posible reconciliación entre los dos, recordando la complicidad que ambos mostraban en entrevistas y apariciones públicas. En uno de esos recuerdos, Halil İbrahim había dicho, Esla siempre sabe cómo sorprender, incluso en los momentos más simples. Ahora, con este poema, la actriz parece haber demostrado que sigue teniendo un espacio especial para él en su corazón. El poema, cargado de nostalgia y sentimiento, incluía versos que dejaron a sus fans intrigados. Cada mirada tuya se quedó atrapada en mi memoria, escribió Esla en una de las líneas. Este detalle desató una avalancha de comentarios que iban desde el entusiasmo hasta la especulación. Una fan comentó, esto es más que una simple poesía, es un grito del alma. Otra seguidora dijo, parece que Esla aún guarda sentimientos que no ha podido olvidar. Por supuesto, en medio de esta ola de emociones, también surgieron rumores. Algunos periodistas aseguraron que este poema podría estar vinculado a una etapa difícil en la relación que ambos compartieron en el pasado. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado una relación romántica abierta. Lo que sí es evidente es que las palabras de Esla han tocado a miles de corazones, generando empatía y conexión con muchas mujeres que han vivido situaciones similares en sus propias vidas. La intensidad del poema ha sido tal que varios críticos literarios turcos comenzaron a analizarlo como una pieza de arte en sí misma. Señalaron que, más allá del posible trasfondo sentimental, Esla Turkoglu demostró una faceta sensible y artística que va mucho más allá de su faceta como actriz. La metáfora central, el reproche que queda en mi corazón, fue interpretada como un símbolo universal de esas heridas emocionales que nunca terminan de cerrarse. En foros y páginas de fans se multiplicaron los debates, algunos afirmaron que este gesto podría marcar un nuevo comienzo en la relación entre Esla y Halil, mientras que otros lo vieron como un cierre definitivo. Un adiós disfrazado de poesía. La ambigüedad del mensaje ha sido precisamente lo que ha mantenido a todos expectantes. Los programas de televisión especializados en farándula dedicaron largos segmentos a comentar cada palabra del poema y la respuesta de Halil İbrahim.
Un presentador incluso señaló que cuando dos artistas se comunican con versos y silencios, es porque lo que sienten no cabe en frases comunes. La frase se viralizó rápidamente, reforzando la idea de que estamos presenciando algo más profundo de lo que parece a simple vista. Mientras tanto, los seguidores no dejan de crear contenido alrededor del tema. En Twitter y TikTok abundan los videos donde los fans leen el poema en voz alta, le ponen música de fondo o incluso crean montajes con escenas de la pareja en producciones pasadas. La creatividad de los seguidores ha convertido este gesto íntimo en un fenómeno colectivo, donde cada uno interpreta, siente y comparte desde su propia experiencia personal. Lo interesante es que este episodio también ha tenido eco en la prensa internacional. Portales en español, árabe e inglés retomaron la noticia, destacando cómo una simple publicación en redes puede convertirse en un acontecimiento mediático global. En España, un medio tituló, Esla Turkoglu y Halil Ibrahim, cuando el amor se escribe en versos. En América Latina, muchos portales recalcaron la conexión emocional que despertó el poema, comparando el fenómeno con declaraciones poéticas de otras estrellas internacionales. A pesar del ruido mediático, Esla Turkoglu se ha mantenido en silencio después de su publicación, lo que ha incrementado aún más la expectación. Algunos de sus colegas han salido a comentar indirectamente sobre la situación. Una actriz cercana a ella mencionó, Esla siempre se ha expresado con autenticidad y creo que este poema no es la excepción. Sea lo que sea que esté viviendo, lo hace con valentía. El público, dividido entre la esperanza y la nostalgia, sigue esperando una nueva declaración de cualquiera de los dos artistas. Mientras tanto, el misterio crece, y cada día surgen nuevas teorías. ¿Será que este poema es la antesala de un proyecto conjunto? ¿O acaso estamos frente a la confesión más sincera de un amor que no ha podido olvidarse? Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, el poema ya se ha convertido en un referente cultural dentro del mundo del entretenimiento turco. Ha demostrado cómo el arte, incluso en su forma más íntima y personal, puede trascender fronteras y unir a miles de personas bajo un mismo sentimiento. En definitiva, lo que comenzó como unas simples palabras compartidas en redes sociales se transformó en un huracán mediático que todavía sigue girando. Y mientras tanto, todos esperamos la siguiente señal, otra frase, otra mirada, quizás una confirmación. Hasta entonces, el poema Sen Calvin de Calan Sitemsin seguirá siendo un enigma que late en el corazón de quienes creen en la fuerza de los sentimientos verdaderos. Así que, queridas seguidoras, si quieren seguir enterándose de todos estos momentos únicos de nuestros artistas favoritos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y, por supuesto, dejarme en los comentarios su opinión. ¿Piensan que este poema es una declaración de amor, una despedida o un simple desahogo? Las leo a todas.